Hola chicos y bienvenidos al canal. Un domingo más vamos a estar en las dinámicas. Esta vez vamos a trabajar con los sueños. Entonces, ¿qué os hemos preparado? Os explico un poco el programa. Pues Cristal empezará primero para hablar de lo que es los sueños desde la antigüedad, ¿vale? De cómo se trabajaban en distintos países, porque los sueños siempre se han interpretado desde los inicios de la humanidad, ¿no? Entonces ella trabajará con eso, es interesante. Y yo después os hablaré de lo que es el sueño a nivel chamánico, los tipos de sueño, ¿vale? Porque hay diferentes sueños, y al final pues os explicaré algunas cosas que podéis hacer para protegeros en sueños, o también para ayudar a tener ciertos tipos de sueños y a ver qué tal. También, bueno, protegeros de pesadilla, recibir señales de los dioses y cosas así. Así que vamos a empezar. Te dejo la palabra, Cristal. Hola, buenos días desde España. Cristal está en Argentina, recordar, chicas. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la dinámica de este domingo va a ser sobre el sueño sagrado. Yo estuve investigando sobre un libro de Scott Cunningham, ¿sí? Sobre el sueño sagrado. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Esto se llama la incubación de un sueño. Tan importante era la valoración de los sueños como mensajes que los templos de sueños disfrutaran de una enorme popularidad en el mundo antiguo. En Egipto, en Babilonia, en Grecia y en Roma existían millares de templos destinados a esta arte. Se llamaban incubación de sueño, a la inducción de un sueño sagrado con un propósito determinado. Eran para curaciones, consejos, visiones del futuro, protecciones, concepción de hijos, planes de batallas y muchos otros fines. Todo cuidado libre de estas naciones podían visitar un templo presentando una ofrenda o un sacrificio animal y a pasar la noche sobre este suelo divino. Lo más afortunado eran despertarse por la mañana habiendo recibido lo de la deidad en un sueño que respondía a sus oraciones. Las teorías que se basaban en la práctica antes eran extendidas por la incubación del sueño. Está clara que las se dividían en ciertas partes, ¿sí? Las divinidades se interesaban por sus fieles, las diosas y los dioses podían enviar sueños. El contacto más estrecho que pueden mantener el fiel con la deidad, mientras que aquel se encontraba en un estado corpóreo, tiene un lugar dentro del recinto del templo que está. Por lo tanto, el acto de dormir dentro del templo será el método más eficaz para producir un sueño divino. Los orígenes de la incubación del sueño, también llamada como sueño en el templo o sueño sagrado, el sueño en el sentido de reposo de ambos casos, ¿sí?, son desconocidos. Es posible que se desarrollara por separado en Sumer y en Egipto. Apenas cabe la duda de que estas prácticas de sueños en el templo se extendían más tarde a Babilonia y a Siria, y que influyó más tarde en gran medida sobre las prácticas similares en Grecia y el Imperio Romano. Otras formas similares de la incubación de sueño eran comunes entre muchas tribus indias americanas, ¿sí? Entre ellas estaban los hawaianos, anteriores al cristianismo. Entre los aborígenes estaban los australianos y toda África. La incubación de los sueños sigue siendo una práctica religiosa estructurada. En el Japón de hoy, el sueño sagrado fue en su tiempo una práctica extendida por todo el mundo. Artemidoro, ¿sí? La cuestión es que si todos los sueños son enviados
por las deidades o no, afirma que las deidades podían aparecer en los sueños y por su misma presencia indicar el futuro positivo o el negativo del soñador. Las diosas y dioses que pronunciaban mensajes hablados, bastaba con una simple presencia. No tenía importancia que la deidad apareciera como un ser viviente o como los habituales figuras esculpidas, ¿sí? La única diferencia era que cuando aparecían como personas vivientes, el mensaje del sueño se cumpliría en un plazo más breve. La lista siguiente de las deidades que aparecen en los sueños con los que preside cada uno de ellos se ha preparado a partir del libro 2 de Artemidoro, ¿sí? Bueno, está Esclepio sobre un pedestal adorado que significa buena suerte. Verlo en movimiento dirigiéndose a una cosa o entrando en ella para los sanos o los enfermos o de hambre, quería decir que estos iban a mejorar, ¿sí? Apolo es favorable para los músicos, los profetas, los médicos y los filósofos. Artemisa era para los que temen, ¿sí? Era buena suerte, pues ella los protegía. Eran para las mujeres ancianas, ¿sí? Era un buen presagio para los cazadores, los pescadores, para encontrar objetos perdidos también. Atenea era positiva para los que trabajaban en artesanías, para los extranjeros y para los filósofos. Para los hombres solteros, esto pronunciaba matrimonio futuro, ¿sí? Bueno, después está Demeter. Estos indicaban que eran para los iniciados en el misterio de Demeter, sucesos futuros de enorme fortuna para los enfermos que mejorarían. Dioniso era un buen presagio para los pescadores, agricultores que tenían viñas y árboles frutales, y para todos los que sufrían dificultades. Para los ricos y los niños que se veían en peligros, ¿sí? Ellos les enviaría ayuda. Hécate aparece con 3 rostros sobre un pedestal favorable, indica viaje al extranjero. La presencia de Hécate en un sueño también indica que el soñador le es imposible permanecer en las mismas circunstancias, que se avecinan grandes cambios, ¿sí? Bueno, yo le quería contar que yo varias veces he soñado con Hécate. El último sueño que he tenido es que se me había aparecido con sus 2 perros, uno de cada lado, y ella me mostraba un libro. Fue un sueño medio raro porque hasta el día de hoy estoy tratando de entenderlo. El sueño, ¿sí? Que ella aparecía con sus 2 perros y ella me entregaba un libro, ¿sí? Ya voy a encontrar el significado de eso. Bueno, sigo. Artemidoro añade que sería peligroso que el que interrumpe, por su parte, escribir más sobre la aparición de Hécate en los sueños y remite al lector interesado o a alguno de sus iniciados que le dará más información. Para las mujeres era la influencia, ¿sí? Era un futuro favorable, era menos importante para los hombres que la veían en sueños. Hermes, para los oradores, los entrenadores deportivos, los atletas, los comerciantes y los negociantes. Iris suele aparecer como un arco iris, ¿sí? Favorable para los más pobres o para los que sufren dificultades. Su futuro cambiará a su favor. Si la ven a su derecho es positivo, si la ven a un lado izquierdo es negativo. Pam es favorable para los pastores y para todos los demás en un confuso o un futuro incierto, ¿sí? Persefone, suerte para los que viven con miedo, para los pobres, para los que practican la magia arcana y los ritos místicos. Selene aparece en sueños con una luna, ¿sí? Favorable para los negociantes y para los navegantes. Zeus, para los ricos y poderosos, que son buena suerte. Para los enfermos, que significa curación. Para los que están
verlo sentado es favorable, y si se mueve al este es un buen presagio. Si se mueve hacia el oeste es mal presagio, ¿sí? Esos serían los dioses hasta ahora la interpretación en los sueños, ¿sí? Bueno, seguimos con otra parte. Bueno, ahora vamos a seguir con Roma. La práctica romana de incubación de sueños se parecían a los griegos, ¿sí? Por los templos inspirados ya que se construían cerca de arroyos y ríos. Los intérpretes de los sueños eran una clase de sacerdotes, ¿sí? Que llamaban necori. También podían ser médicos, ¿sí? Las deidades relacionadas con los sueños dentro de Roma eran venerados a diversas diosas y dioses que llevaban funciones similares. Entre ellos estaba Fauna o Faula y estaba Faunus, ¿sí? Fauna era una antigua diosa de la agricultura que personificaba a la tierra rica y fértil, ¿sí? Adorada por las mujeres. También era la diosa que otorgaba salud. Fauna era considerada hermana o esposa, entre comillas, de Faunus, ¿sí? Fauno era un antiguo dios romano, también que era relacionado con la agricultura, así como para los pastores, los bosques y para los pastos, ¿sí? Era adorado por los hombres, él protegía sus cosechas, él también les enviaba mensajes en sueños a sus fieles. Entre las deidades extranjeras se enviaban oráculos en sueños. Ninguna fue tan popular como Isis, ¿sí? Uno de los primeros templos de Isis fue en Grecia, que se estableció en el Pireo, ¿sí? Aunque sus templos fueron destruidos por el orden de los de los emperadores, el culto de Isis en la antigua Roma se convirtió en una institución generalizada. En el tiempo que Cicerón, los oráculos oníricos de Isis eran famosos en todo el mundo romano. Entonces ellos se basaban más en los sueños con respecto a Isis, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con Artemidoro y la interpretación de los sueños, ¿sí? Hacia 140 años, ¿sí? Antes de Cristo, un lidio llamado Artemidoro escribió una extensa obra, ¿sí? Su guía de la interpretación de los sueños, donde también habló de Apolo, que era inspirado por él en un sueño donde dio a entender esta enorme tarea, ¿sí? Y lo llevaba al éxito. El labor de Artemidoro fue sencilla y revolucionaria. Lo importante fue su concepto, que era preciso de tener en cuenta que la característica del soñador para interpretar con precisión el sueño, ¿sí? O sea, había que conocer al soñador, ¿bien? También escribió que los sueños revelaban el futuro y que podían servir de guías, y se basaba en las teorías de datos históricos. Admitía que existían muchos tipos de sueños, entre ellos estaba el que se contaba con lo que precedía el provenir o poseía algún otro significado de la interpretación, ¿sí? Lo más importante fue que su concepto, que era preciso de tener en cuenta las características personales del soñador para interpretar este sueño, ¿sí? También habla un poco de que solo los sueños proféticos merecían ser interpretados. Creo que el plan de trabajo era tan revelante y tan lógico que de hecho alcanzó su máxima popularidad en el siglo XVI y XVII, donde las obras de Artemidoro estaban dirigidas a cualquier persona que se interesaba en la interpretación de sueños y más en concreto a los intérpretes profesionales del sueño, ¿sí? Comunes como en la antigua Grecia. Las instrucciones de Artemidoro
para la interpretación es sencilla, ¿sí? El intérprete interroga al soñador o a la soñadora, ¿sí?, sobre su vida personal y otros factores que pudieran afectar el significado del sueño. También se advertía que era fundamental conocer el nombre del soñador, su profesión, su fecha de nacimiento, su estado de salud, su estado de riqueza y su estado civil. Teniendo en cuenta todos estos datos, el intérprete podía ya ir elaborando, sacando ciertas informaciones que a lo mejor el soñador puede tener en el sueño, ¿sí? Entonces, se buscaba doble sentido y otros tipos de juegos de palabras. Por ejemplo, en la última técnica de Artimodoro se tomó probablemente que los antiguos métodos egipcios de interpretación de sueños. Siguiendo este proceso complicado, el intérprete iba descifrando poco a poco el mensaje del sueño. El método era representar un avance extraordinario en la historia de la interpretación de los sueños. Por primera vez esto se conocía como experiencias personales relacionadas íntimamente con los que la recibían o con los que podía interpretarse simplemente consultando las listas. Bien. También había nacido la era moderna de la interpretación de los sueños. Es cierto que la interpretación la realizaba personas profesionales, ¿sí? Y no los propios soñadores, pero había abierto un camino para libros de sueños que se podían interpretar. Bien, algunas interpretaciones de los sueños según Artemidoro, ¿sí? La lista de símbolos oníricos son muy complejas, cubren la parte del cuerpo, por ejemplo los animales, las plantas, los insectos, los alimentos, los líquidos, las profesiones, las drogas, diversos tipos de actos sexuales, el nacimiento y cosas así, aspectos de la vida, ¿sí? Aunque también ofreció una lista de sueños con sus significados posibles, también procuró por todos los medios incluir diversos significados para cada sueño, en la función de la profesión de la persona y su situación social y familiar, ¿sí? Cuando una persona soñaba que había, por ejemplo, afeitado la cabeza o se trataba de un mal presagio, salvo si el soñador era un sacerdote de Isis, en cuyo caso era una señal positiva. Para los marinos era una señal de naufrago, para los enfermos de empeoramiento, de recaída, hasta puede llegar a la muerte, ¿sí? También explicaba el razonamiento a los que han sufrido un naufragio, ¿sí? A los que se podían recuperar de una enfermedad grave, ¿sí? Los que afeitaban la cabeza, ¿bien? Otros sueños que interpretó también son los siguientes. Soñar con ser ungidas con aceite es muy favorable para las mujeres, ¿sí? Soñar que se vomita es un buen augurio para para los cautivos o para los enfermos. Como beber agua fría es una buena suerte, como beber agua caliente de un frasco o una enfermedad futura. El quinto, otro de los intérpretes, otra de las interpretaciones y sus manifestaciones, ¿sí? Surgió cuando Artemidoro contenía 95 sueños ya reales interpretados. Bien. También un hombre soñó que le nacía un olivo en la cabeza y desarrolló la sabiduría y la elocuencia que se aproximaba incluso a las de las diosas, ¿sí? Que se representa por el olivo. Lo sabía a través de Atenea. Bueno, esto es un pequeño resumen de investigación sobre el sueño sagrado. Yo he buscado estas investigaciones, estas notas en el libro de Scott Cunningham del sueño sagrado. Bueno, espero que les guste y bueno, seguimos con vos, Chani.
Gracias y espero que les guste esta nueva dinámica de este domingo. Besitos. Bueno, genial, Cristal. Súper buena investigación como siempre. La verdad que es súper bueno ver que en todas las culturas, como decíamos, pues se ha visto los sueños de una manera como mensajes divinos, ¿no? Entonces, bueno, os voy a hablar un poco ahora a nivel chamánico. A nivel chamánico, pues el trabajo de los sueños es una parte fundamental de estos estudios chamánicos. Para el chamán, los sueños no son solo el cerebro que procesa estrés diario, sino toda una realidad, una vida diferente en la que interactuamos con los tres mundos de forma nueva y diferente. Eso, cuando uno se acuerda de sus sueños, pues da un poco de miedo. En los modelos psicológicos tradicionales, los sueños son inconscientes. Aunque los sueños tienen un comportamiento psicológico, hay mucho más en ello que la psicología moderna. Abren una puerta al mundo espiritual. En el mundo chamánico, el mundo de los sueños es tan importante como el de cuando estamos despiertos. El mundo de la vigilia se llama el gran sueño, el sueño que soñamos juntos en una realidad consensuada. Los dioses y los espíritus se denominan a veces como soñadores y el gran espíritu es el gran soñador. Entonces, pues cuando nos dormimos, vamos a otros mundos que son más pequeños o extraños, pero son muy reales, igual que el mundo de despierto, ¿no? El mundo de la vigilia. Entonces, algunas son de nuestra realidad personal, nuestros mundos oníricos privados, ¿vale? A veces estamos como en nuestro mundo, ¿sí? Mientras que otros se cruzan con el terreno común de la tradición chamánica. Conectamos con otros pequeños soñadores, dioses, espíritu, así como con otros seres humanos, ¿sí? Durante los sueños, la mayoría de las personas, chamanes o no, pues trabajan con sus guías espirituales. Porque la mayoría de nosotros no reconocemos conscientemente a nuestros aliados espirituales, guías y tal, pues la única oportunidad que tenemos de asociarnos con ellos pues es durante el sueño. Cada uno de nosotros tiene un pequeño punto en la orilla, nuestra propia zona personal en la que nos sumergimos cuando soñamos. Los símbolos culturales de alguien que vive en una ciudad moderna son diferentes a los de alguien que vive en un desierto africano, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tenemos sueños, pues la simbología cambia. Cuando sueñas, tu conciencia se sumerge a través de tus aguas personales y culturales hacia las grandes profundidades. Si tienes muchas cosas flotando en tu subconsciente, las imágenes arquetípicas colectivas se mezclarán con tus imágenes personales, como el barro con el agua, ¿no? Si conoces lo que hay en tu subconsciente y tu condicionamiento cultural, puedes separarla de las imágenes arquetípicas colectivas e incluso tomar significado de por qué tu mente asociaría ciertos símbolos personales con los mensajes de tu sueño. La meditación regular es un poderoso complemento del trabajo con los sueños, ya que ayuda a despejar y entrar en contacto con los poderes universales, ¿sí? Entonces muchas veces la gente dice, ay, ¿qué significa mi sueño? No sé qué, y eso es súper complicado porque en verdad cada uno tiene su simbolismo. Claramente hay un simbolismo universal, pero como siempre lo digo, un avión, si sueñas con un avión, para algunas personas pues va a significar viaje, emoción, no sé qué, pero para alguien que tiene miedo a volar, pues no va a tener el mismo significado el sueño,
Después, vamos a ver los tipos de sueño. Entonces hay los sueños inconscientes e incontrolados. Son los más comunes para los humanos. Estos sueños son difíciles de recordar y parecen vagos y confusos, ¿no? Rara vez se puede extraer un significado de ello y el significado no es obvio. Muchos consideran, como os he dicho, que los diccionarios de sueño no son útiles porque a menudo están adaptados a una cultura, a una forma de pensar concreta y porque la mayoría de ellos no tienen en cuenta el mundo místico de la bruja. Como os he dicho antes, en los sueños los símbolos arquetípicos se mezclan con símbolos personales que solo significan algo para ti o para tu grupo de familiares y amigos, no solo para el autor del diccionario del sueño. Está claro que si el autor del libro tiene una visión diferente de algunos símbolos, pues para ti a lo mejor no concuerda, ¿no? Uno de los errores que se cometen con la gente que está empezando con la magia de los sueños es tratar de encontrar un significado profundo a cada sueño. A veces los sueños solo son experiencia y no tienen por qué transmitir un mensaje que cambie la vida, al igual que muchas meditaciones y viajes, pues son experiencia, pero no son cruciales. Entonces, en estos sueños, a veces para lo que estábamos hablando del diccionario de sueño y tal, como nos comentó Cristal antes, que había trabajado con el libro de Cunningham de El sueño sagrado, él da un muy buen consejo para trabajar los sueños, que es tener un cuaderno de sueños, ¿vale? Y entonces en este cuaderno, además de apuntar los sueños, hace como tu propio diccionario. Por ejemplo, pones lo que os decía, el avión. Pones 5 palabras de qué significa para ti el avión. El agua, ¿qué significa el agua? Y así, por ejemplo, agua, emociones, yo qué sé, ahora no me viene a la mente, pero sabéis lo que os digo, ¿no? Y así pues poco a poco ya tendréis un diccionario personal para poder interpretar vuestros propios sueños, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Después, otro tipo de sueño son los sueños lúcidos. El término sueño lúcido significa sueño claro. El estado lúcido se refiere a una claridad y conciencia de la que solemos carecer en el estado de sueño. El término sueño lúcido fue acuñado por el psiquiatra holandés Frederik van Eeden en 1913, aunque se trata de una experiencia universal en casi todas las culturas y antigua y todo lo que queráis, pero él fue el primero en apuntarlo a nivel académico moderno, ¿vale? La gente muchas veces dice, yo quiero tener sueños lúcidos, pero no están seguros de por qué quieren tenerlos tampoco. Algunos quieren tener experiencia de visualización lúcida porque visualizan en su sueño, pero tienen dificultades cuando es la meditación, ¿sí? Entonces quieren esos sueños lúcidos para ver en verdad lo que vería a lo mejor en la meditación, ¿sí? Es importante aprender el poder de nuestros pensamientos, buenos y malos, y cómo limpiar y controlar nuestros pensamientos no deseados antes de que se manifiesten, ¿sí? En un sueño lúcido podemos crear conscientemente cambios mágicos internos y curación. Yo, por ejemplo, he hecho sanación en sueño lúcido, ¿vale? Estaba dormida, pero al mismo tiempo estaba consciente de lo que estaba haciendo. Entonces es mucho más poderoso en esos momentos hacer como magia, ¿no? Porque
estás en un estado muy profundo, como si estuviese en una meditación muy profunda, y funciona genial. A mí siempre me ha ido muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a tener sueños lúcidos por si queréis probar, o si tenéis ya no hace falta, pero a ver, prueba a poner una alarma de repetición media hora antes de que tengas que levantarte. Cuando suene la alarma, pulsa el botón y vuélvete a dormir. Vas a empezar a entrar y salir de la conciencia, ¿sí? Entonces ahí vas a estar como consciente y despierto en el sueño. Y así podrás recordar claramente cuando te despierte el sueño, ¿sí? No sé si ha quedado claro. O sea, con la alarma, tu mente, tú vas a estar súper dormido todavía porque no será tu hora. Pero tu conciencia se va a despertar, y cuando vuelvas a dormir, tu conciencia seguirá despierta, y ahí vas a poder trabajar con el sueño lúcido, ¿sí? A ver, después, ¿qué tenemos? Los sueños, como nos he explicado antes, cristal para contactar con nuestros aliados, guías, tótem, dioses, lo que queráis, ¿vale? Los sueños son una de las principales formas para trabajar con ellos. Como os he dicho antes, la mayoría de nosotros pues no entramos en la realidad no ordinaria mientras estamos despiertos, así que este es el único tiempo que nuestro espíritu tiene para trabajar con nosotros. Cuando nos hacemos conscientes de nuestros espíritus, podemos poner nuestras intenciones en esas relaciones y recibir sueños que pueden darnos información, resolver nuestros problemas, curarnos en el plano emocional, mental o físico. Muchos panteones tienen dioses que rigen el mundo de los sueños. Invocar a los dioses de los sueños puede ser útil para también trabajar y aprender más en nuestros sueños, ¿sí? Después tenemos otro tipo de sueño, que son los que se comparten. Algunas personas comparten sus sueños con amigos y familiares cercanos, y es espontáneo. A mí me ha pasado un par de veces. No es muy, para mí por lo menos, no es muy corriente, ¿vale? Pero sí que pasa. O sea, sueñas exactamente lo mismo y ves a la persona y tal. O sea, sueñan simultáneamente con los demás y comparten temas, imágenes similares, aunque no exactas, ¿sí? Eso apoya como la creencia chamánica de que los sueños no son únicamente un despliegue interno de la conciencia, sino un reino compartido donde muchos viajan y se reúnen. Algunos metafísicos creen que el plano de los sueños y parte del plano chamánico son los que otros llaman el plano astral. El plano astral es un espacio colectivo compartido donde la energía fácilmente toma la forma de nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Se sabe que las brujas y los chamanes envían mensajes a otros a través de sus sueños. Por ejemplo, si quieres probar a mandar mensajes en los sueños de otra persona, cuando te vayas a dormir, concéntrate en la persona a la que deseas enviar el sueño y el mensaje, y duérmete así. O también puedes ir a tu templo interior, que los que no sabéis cómo, hice una meditación, ¿vale? Para viajar al templo interior. Una vez que estáis en el templo interior, pues sería mandar directamente a la persona el mensaje que queráis. Requiere un poco de prácticas, pero es muy divertido hacerlo, ¿sí? Entonces si lo probáis me decís. Después, ¿qué tenemos? Tenemos otro tipo de sueño, que son las pesadillas. ¿Qué son las pesadillas? Pues pueden reflejar un conflicto interior. También estas pesadillas pueden ser parte de la curación de la sombra, ¿vale? Nuestro lado oscuro. Puede ser una advertencia
o una parte del proceso de iniciación del chamán. En otro nivel, pues las pesadillas son ira reprimida, miedos y otras emociones conflictivas que alimentan la sombra y que salen a la superficie cuando no tenemos el control consciente o las reprimimos, ¿vale? Bueno, las pesadillas continuas son también un síntoma potencial de ataque psíquico, pero incluso si eso es así, atraer tal conflicto a tu vida refleja un conflicto interior. Para otros, son espíritu independiente atraído por nuestros traumas, moviéndose a través de la conciencia individual y colectiva. Por ejemplo, si estás triste, deprimido, si estás con un montón de problemas en la cabeza, eso atrae a ciertos espíritus que vienen a chupar esa energía, se nutren de ella, ¿vale? Entonces siempre también es importante limpiar bien la casa y limpiarse a uno mismo y trabajar sobre nuestros traumas, chicos. Después, vamos a ver. Os voy a hablar de algunos cristales que podéis usar. Después os explico por qué, pero será para los sueños, ¿vale? Entonces tenemos el agua marina, el cuarzo blanco, ¿vale? La labradorita, la piedra de luna, el ópalo, perla, rodocrosita y selenita. Estas serían las que usaría, ¿vale? Para trabajar con los sueños. Después, a nivel de planta, las hojas y flor del manzano, la manzanilla, el sauco, el eucalipto, el brezo, el jazmín, el limón, el lila, lirio, todo tipo de lirio, también lirio del valle, artemisa, mirra, rosa, salvia, sándalo, vainilla y valeriana, ¿vale? Estos serían plantas básicas también para trabajar. Entonces ahora lo que voy a hacer es explicaros un poco cómo hacer algunas cosas para trabajar con los sueños. Por ejemplo, los cuencos. Los cuencos de los sueños son uno de mis amuletos favoritos para trabajar en este ámbito, ¿vale? Son amuletos de larga duración para mejorar la calidad de nuestro trabajo onírico, ¿vale? Trabajo que hagamos en los sueños para encontrarnos con nuestros guías y así, ¿sí? Entonces, en la luna nueva hay que coger un cuenco de cristal transparente, sin ninguna escritura ni marca en él, ¿vale? Hay que limpiarlo ritualmente, claro. Bueno, sí, también limpiarlo físicamente si está sucio. Y llenarlo hasta la mitad con agua pura. Entonces, agua pura que podemos usar ahí muy bien agua cargada de luna, ¿no? Después podemos elegir una piedra de los sueños que os he dicho antes, limpiarla y ponerla en el centro del cuenco. Después, ¿qué hacemos? Tomamos unas cucharadas de las 3 hierbas para sueños que os he dicho antes de la lista, cargarlas para que sean claras, espirituales, para sueños curativos y espolvorearla en el agua. A mi maestro le gustaba mucho una mezcla que era de valeriana, manzanilla y artemisa, ¿sí? El cuenco, después, ¿qué hacemos con él? Pues lo ponemos debajo de la cama. Si tenéis animales, mascotas, que puedan beber en el cuenco, asegurarse de elegir las hierbas que no sean tóxicas, ¿vale? Porque para los animales a veces es complicado. O también podemos taparlo, ¿sí? Los gatos, pues, por ejemplo, reaccionan a la valeriana como una hierba gatera de alta intensidad.
Entonces cuidado. También si tenéis pareja y solo vosotros queréis hacer el trabajo de los sueños, hay que mantener el cuenco debajo de nuestro lado de la cama, ¿vale? Hay que mantenerlo ahí durante un ciclo completo de luna. En la siguiente luna se saca la piedra, se vierte el agua y la hierba en la tierra, limpiamos las piedras y el cuenco. No hay que utilizar el cuenco de los sueños durante 2 meses seguidos porque es muy intenso, ¿vale? Y vais a quedar súper agotados. Ahora vamos con la almohada del sueño. Otra cosa. La almohada del sueño para una bruja puede ser una pequeña bolsita de hierba que se utiliza para inducir la paz y el descanso, ¿sí? Pero en un contexto chamánico se puede poner cualquier intención de magia de sueño a una almohada, especialmente para la curación o los sueños espirituales. El relleno de esta almohada de los sueños pues puede ser de arroz, de algodón o de tela vieja para que la almohada sea más suave. La almohada de sueño más pequeña se guarda junto a la almohada de la cama o dentro de ella o se cuelga en algún lugar cerca de la cama. Podéis elegir entre la hierba de la lista que os he dado antes para hacer vuestra propia almohada de sueño. Pero os doy igual una receta que es bonita. Sería poner 5 partes de arroz, 3 partes de flores de lavanda. Eso sería muy para un sueño reparador, tranquilizador, pero también la lavanda ayuda con los otros mundos, ¿sí? 2 partes de pétalos de rosa, 9 gotas de aceite de vainilla o lavanda, ¿sí? Si puedes encontrar un cristal pequeño y redondo para usar en el centro de la almohada y su dureza no te moleste, pues adelante. Las almohadas de sueño suelen guardarse hasta que su aroma ya no es evidente, ¿sí? Y luego se desmontan, las hierbas se devuelven a la tierra y la almohada se rellena con hierbas mágicas frescas, ¿vale? Para volverla a hacer. Después os voy a hablar de un té del sueño. ¿Qué es? Pues los preparados de hierba no solo pueden ayudarnos a dormir, sino también a mejorar la calidad de nuestra vida onírica y la magia de los sueños. Hay que comprobar, cuidado, siempre la toxicidad y las interacciones medicinales de la hierba con un libro de hierbas medicinales fiable o con un herbolario cualificado antes de tomar alguna, y sobre todo para gente embarazada y así. La siguiente receta de hierba relacionada con la luna y los sueños, os voy a dar la receta. Hay que dejarla reposar de 5 a 10 minutos tapada y después beberla con un poco de miel media hora antes del ritual para dormir. Entonces, ¿qué ponemos? 3 partes de melisa, 2 partes de cáscara de limón y media parte de artemisa. El contacto con la artemisa puede causar dermatitis, así que cuidado a la gente con alergia, y grandes dosis puede ser tóxica, pero bueno, media parte está bien. Entonces eso sería para antes de dormir, también ayuda, ¿sí? Para terminar, os voy a hablar con algo que la gente en general le gusta mucho, que son los sueños proféticos. Mucha gente les gusta porque es duro, pero a otros les da miedo y no quieren tener la visión del futuro. Algunos sueños proféticos se revelan literalmente a través de su imagen, ¿vale? Aunque puedes programar tu sueño a través de la intención, la meditación, los hechizos, no hay forma segura de asegurar que para tener sueños proféticos. Un brujo o un chamán potencial puede ser llamado al camino a través de un sueño. Al no entender el sueño, la persona busca a alguien que lo interprete, normalmente un chamán o una bruja.
A veces el sueño es ignorado y el futuro practicante cae enfermo, eso pasa mucho. Y solo otro puede diagnosticar y tratar esta misteriosa enfermedad del espíritu. El desafío de los sueños es determinar si son verdaderamente proféticos y aprender a beneficiarse de ello. Puede ser difícil distinguir entre lo que es sueño profético, un miedo, un deseo inconsciente. Muchas brujas pues asumen que todos los sueños son proféticos y que todos los mensajes son para o la comunidad o para otra persona. Así que chicos, terminamos con esto. Espero que les haya gustado. ¿Qué podéis hacer para practicar el sueño mágico? Pues primero os he dicho, podéis hacer lo del diario del sueño. Apuntar vuestro sueño y crear un pequeño diccionario con lo que significan los símbolos. ¿Sí? Después podéis hacer todo lo que os he dicho, lo de la almohada del sueño, podéis hacer el cuenco del sueño, el té del sueño, podéis intentar invocar a algunos dioses o guías para encontrarlos en vuestro sueño. Entonces serían estos unas tareas para poder trabajar lo que es el sueño, ¿vale? Sería bueno practicar algunas de estas cosas y ver qué diferencia hay entre antes y después de hacerlo, ¿no? Entonces, pues chicos, si lo vais a practicar, comentarme. Cualquier duda me podéis preguntar también. Y ya pronto, pues con Cristal, el próximo domingo, estaremos aquí de nuevo y para otras dinámicas, ¿vale? Muchas gracias por estar. Hasta muy pronto.